Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy recuperamos el contacto con Pascal Ruán, que ya saben que ha estado de vacaciones, pero también digamos que queríamos bajar un poco el pie del acelerador de las noticias inmediatas en el clima de guerra, porque afortunadamente esta situación está cambiando en Israel, ¿no? Se nota ese cambio bueno, hombre, todavía hay cuestiones que están allí, ¿no? Hamas y la Franja de Gaza todavía sigue provocando noticias todos los días, de vez en cuando alguna otra cosa, los hutíes esta semana, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es la impresión general en Israel de estos últimos días. Sí, porque ahora me alegro volver a las ondas después de unas 2 semanas de vacaciones. Y la verdad es que me estaba preguntando de qué forma ha cambiado el panorama desde que me fui. Pues, por ejemplo, antes de mi salida de Israel, Bashar el-Assad todavía era el líder o sea, el presidente sirio y ha caído. O sea, esa es una gran novedad. Sabemos que fue un ataque de los rebeldes de 11 días. 11 días ya consiguieron barrer a quien fue líder durante muchos años, también delegado de su padre, ¿no? O sea, la familia El Assad. Pues esto es una gran noticia, es un gran cambio en la región y tiene muchas consecuencias, pero por otra parte, no hay tantos cambios. Por ejemplo, hoy pues nos levantamos con la noticia de un misil que había llegado disparado desde Yemen. O sea, yo precisamente en Jerusalén no escuché la alarma porque no sonó, aunque algunas zonas en el norte de Jerusalén sí oyeron la sirena, pero fue más hacia Tel Aviv, hacia el centro de Israel, que provocó alarmas. Y no te hablo de las 6 de la mañana como suele ser, sino de las 3 de la mañana. Así que más de 1 millón de personas tuvieron que refugiarse o intentaron refugiarse como pudieron. Y la verdad es que fue un misil balístico por parte de los hutíes disparado desde Yemen que no logró, bueno, logró en parte. ¿Qué significa? Que hubo intercepción por el sistema de defensa Arrow, flecha del ejército israelí, pero que no consiguió destruir del todo el misil. Así que la ojiva sí alcanzó una escuela precisamente en Ramat Gan, en el este de Tel Aviv. Y esto provocó el derrumbe del edificio, pero menos mal que era a las 3 de la mañana, que no había ningún niño, porque las consecuencias hubieran sido desastrosas. Ujú. Así que, o sea, hoy nos levantamos, yo me levanté con esa noticia, también un dron que llegó desde Gaza, también esta mañana, que fue interceptado, provocó también sirenas en la frontera entre Israel y Gaza, y algún que otro cohete disparado estos días desde Gaza, fíjate. Por supuesto, siempre desde zonas humanitarias o próximas a esas zonas que provoca luego la respuesta de Israel. O sea que esto en el fondo no ha cambiado, es decir, que hasta que haya una tregua en la franja, pues de vez en cuando puede haber estos ataques por parte de lo que queda de Hamas, podríamos decir, ¿no? Ujú. Con respecto a lo que decías del misil de los hutíes, sí que ha habido una respuesta israelí, ¿no? Bastante contundente. Contundente, sí es la palabra. Eh, o sea, nada más esperar, o sea, 1 hora más tarde, a las 3:15, y luego otra ronda a las 4:30, unos 12 aviones de caza alcanzaron muchos objetivos importantes, estratégicos en el territorio yemenita. O sea, hablamos de 3 puertos, entre los cuales Hodeida, que ya fue golpeado en el pasado. Sí, precisamos que es la tercera respuesta contundente de Israel desde que empezaron a alterar el comercio de navíos y también a enviar misiles directamente a Israel.
tercera respuesta contundente, o sea, 3 puertos. Bombardeos en Sanaa, o sea, en la capital. Es la primera vez que Israel llega tan lejos Una para... pregunta, una pregunta. ¿La capital Saná está en manos de los rebeldes hutíes o del gobierno de la región? Porque me parece extraño que los hutíes tengan a Saná en sus manos. Eh, Efectivamente, es una buena pregunta. Eh, Creo que está en manos de los hutíes, pero bueno, te lo voy a comprobar enseguida. Pero sí lo que sé es que ahí los objetivos eran centrales eléctricas, o sea, ajá, para perturbar vamos, los sistemas de comunicación de los hutíes. Pero sí, Sanaa es la capital de Yemen y no está totalmente en manos de los hutíes. ajá. O sea que igual tienen algunos barrios o algo así, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, es la primera vez que golpea Sanaa. Otros objetivos estratégicos y militares, pues fueron, por ejemplo, el terminal petrolero de Ras Issa en el Mar Rojo y varios accesos de armamento también, según anunció el Ministerio de Defensa israelí. También unos remolcadores. O sea, ¿por qué? Pues porque son los que ayudan a transportar o hacer llegar el armamento directamente a los puertos. O sea, vamos, que no es una respuesta decisiva, porque muchos aquí debaten si emprender una acción realmente mortífera, podríamos decir, o sea, masiva contra los hutíes en algún momento, también con la ayuda de Estados Unidos, pero seguramente que para eso habrá que esperar la llegada de Trump al poder. Ujú. Sí, fue contundente, efectivamente. Bueno, esto con respecto a los movimientos bélicos. En la Franja de Gaza se siguen reportando eh, operativos diariamente, ¿no? Es decir, eso tú nos comentabas digamos, lo extraño que todavía mandasen algún dron o que las hacen algún misil, pero que todavía hay muchos operativos de Hamas activos en la Franja de Gaza. eh, y por otra parte, que jamás está en la mesa de negociaciones. Yo no sé qué noticias tiene sobre eso, porque me parece que se está negociando en dos lugares a la vez. También están negociando en el Cairo y también en otros lugares, ¿no? Sí, bueno, últimamente se negoció también en Turquía, hubo emisarios enviados a Estambul, pero los últimos informes revelan que las negociaciones se llevan a cabo ahora en Doha, en En Qatar, y, y todos esos días nos llegan nuevos rumores y nos llegan avances o presuntos avances. ¿Qué podemos decir? Pues primero que todo el mundo concuerda con el hecho de que Hamas está cada vez más debilitado. O sea, ya lo estaban hace un mes, pero ahora pues la presión primero es muy fuerte por parte de Estados Unidos. O sea, está a punto de inaugurarse la nueva presidencia de Trump y él ya ha advertido que si no hay liberación de rehenes, la respuesta de Estados Unidos será contundente y es una amenaza que no hay que tomar a la ligera y la gente de Hamas lo sabe muy bien. Luego, el hecho de que Hezbollah haya sido diezmada y que con este debilitamiento de Hamas haya también caído el régimen de Bashar el-Assad, todo eso son presiones añadidas a las victorias o a los logros por parte de Tzal. Esto es un punto de partida, Pero para que ya, luego precisamente lleguen concesiones por parte suya. claro, yo lo que creo es que en este momento, si no se llega a un acuerdo con Hamas, es porque Israel está exigiendo más que hace un mes. Es decir, que hace un mes igual se hubieran conformado con algo menos, pero ahora Israel está en una posición de fuerza y puede aguantar perfectamente 20 días más o un mes más hasta que llegue Trump y se haga realidad el infierno.
para los gazatíes, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cuáles son las cuestiones más pendientes? La que podría provocar concesiones por parte de Hamas. Creo que la más importante es, ¿te acuerdas? Cuando hace ya muchos meses había presión por parte de las Naciones Unidas mismas, por el Consejo de Seguridad, de llegar a un cese el fuego definitivo. O sea, la palabra definitivo era un punto de discordia entre Israel, Estados Unidos y el resto del mundo, podríamos decir casi, ¿no? Que Israel vetó, que Estados Unidos vetaron, perdón, hasta el último momento, hasta ahora. Es decir, definitivo significa que una vez que se retiren las tropas de Tzahal, una vez que se retiren, no podrán tener o ejercer control sobre la franja y esto es lo que no quiere Israel. Entonces, jamás estaría por primera vez dispuesta a aceptar una tregua que no sea definitiva. O sea, tregua, cese el fuego, como lo quieras llamar, pero que sería para la liberación de los rehenes y luego, en caso de violación, por ejemplo, de un presunto acuerdo, un poco como está pasando en Líbano, pues Israel tendría manos libres para actuar contra Hamas, contra células que intenten reorganizarse, rearmarse. Eso es lo que quiere Israel, Ujú. básicamente. Pero básicamente también para eso Israel creo que está intentando que se liberen no una parte de los secuestrados, sino todos. Sí, también es un punto de discordia, es un punto álgido, es un punto problemático, perdón. De momento, de los informes que he leído de varias fuentes, habría varias fases. Una primera fase sería una treintena de rehenes liberados vivos a cambio de presos palestinos, a cambio de más ayuda humanitaria, de un equipo de más equipamiento, equipo de reparación, de construcción, de reconstrucción de hospitales, a cambio de retiro de zonas muy pobladas. O sea, una treintena de rehenes liberados por razones humanitarias. O sea, sería la primera fase. Hablamos de enfermos, de gente mayor, de mujeres también, mujeres y niños, por supuesto, mujeres también que sean soldadas estarían incluidas. Eso un poco los últimos avances que he leído. Otros puntos de no acuerdo de momento es la presencia de Israel, de Tzahal, en puntos que conocemos, ¿no? O sea, los puntos fronterizos de Rafa o el pasillo o la ruta Filadelfia, como la llamamos, o la ruta Netzarim. La Filadelfia la conocemos, está entre Egipto y Gaza en el sur. La de Netzarim es la que separa el norte y sur. O sea, es una ruta que permite a Israel tener control tanto en el norte como en el sur y poder aceptar o no el traslado de personas de, de una mitad norte a la mitad sur y a la inversa. Todo eso para tener control. Yo creo que la palabra aquí es el control. O sea, cuanto más control pueda ejercer Israel después de una tregua, de un alto el fuego, pues mejor para las autoridades. Eso es lo que Ujú. está intentando conseguir Israel. También otro punto es el hecho de que pueda volver la población hacia su casa en el norte. Por supuesto que Israel no impediría este traslado de gente que está en las zonas humanitarias del sur hacia su casa en el norte, pero que no sean terroristas. También es una cuestión pendiente de una resolución en un posible acuerdo. Ujú. Bueno, todas estas cosas están todavía en el aire y hace tiempo que se hablan de ellas. También el acuerdo con Hezbollah en el Líbano también está ahí. A veces hay días que hay alguna cosa, hay días que no. También con Siria han habido durante todos estos días pues ataques selectivos de Israel contra depósitos de armas del ejército sirio de Bashar al-Assad, que no hay ningún interés en que caiga en manos de grupos terroristas como los que ahora están allí.
Yo no sé si se comenta o no el papel que está jugando Turquía en el tema de Siria, porque Turquía evidentemente tiene desde hace tiempo influencia en el norte de Siria por el tema de los kurdos, pero también ha sido fundamental en facilitar información y animar a los grupos como Al-Qaeda para derrotar al régimen de Assad en ese momento, ¿no? Parece como que Turquía quiere tener un papel mucho más importante que el que ha tenido hasta ahora y que podría tenerlo dentro de la nueva Siria e incluso llegar a tenerlo dentro de lo que es el Líbano, que ha quedado con un Hezbollah debilitado, que todavía no se ha traducido en la política, pero que también podría estar bajo el paraguas de Turquía, ¿no? Sí, vemos que Turquía intenta extender su influencia en la región. Esto está claro, lo hemos visto desde un primer momento también entrando en el territorio sirio, desplegando fuerzas o acumulando fuerzas incluso en la frontera. Uno de los objetivos es luchar contra los kurdos, alejarles de esta zona, como lo hace también en otras zonas, como en Irak también. O sea, intentar que se, o sea, intentar extender su influencia presionando a los kurdos, es uno de los objetivos. En el norte de Siria hay dos fuerzas poco que se oponen. Se habla de esto menos en Israel, se sigue un poco de lejos la influencia de Turquía, y aquí estamos más centrados en los frentes que ya no nos atacan, pero sí, de vez en cuando se ve con claridad que Turquía se está acercando y no quiere Israel que sea otro frente Ujú, más amenazante. En el norte hay una oposición fuerte entre las fuerzas democráticas sirias que tienen el apoyo de Estados Unidos. Son milicias kurdas con cristianos, o sea, forman parte de esa coalición de rebeldes contra lo que fue el imperio de Bashar el-Assad. O sea, fuerzas democráticas sirias, kurdos, cristianos, uh, kirguisianos, bueno, un montón de minorías contra el Ejército Nacional Sirio, que tiene el apoyo de Turquía precisamente. Y de momento hay un alto el fuego, o sea, oficial, temporal, entre esas dos fuerzas. Una tiene el apoyo de Estados Unidos, otra tiene el apoyo de Turquía. Aquí vemos que Estados Unidos está en el juego también, y esto puede ser una medida de presión muy fuerte contra Turquía, ujú. porque a los kurdos apoyan tanto Israel como Estados Unidos. O sea, lo que sí tenemos muy presentes en Israel es que de momento Israel no se mete en los asuntos internos de Siria, los bombardeos puntuales, precisos que hubo y que hay de vez en cuando contra, pues, lo que sabemos, armas peligrosas, químicas, que puedan suponer una amenaza contra Israel y también la presencia en los altos del Golán, en la zona de separación, para precisamente prevenir toda amenaza por parte de los rebeldes. Bueno, aparte de esto, Israel no se quiere meter, tiene otras cosas que hacer de todas formas, pero está está vigilando. Y por supuesto que cuando note que los drusos y los kurdos estén amenazados, de alguna forma intervendrá. De qué forma no lo sabemos, pero están muy, o sea, lo están vigilando de cerca, pero también Estados Unidos. Estados Unidos están también detrás de los kurdos. Así que esto puede ser una medida de presión contra Turquía para que no avancen demasiado. Ujú. Bueno, todo esto en el plano de lo que era habitual que habláramos aquí en Radio Sefarat contigo durante este último año. Es decir, cuestiones que tienen que ver con temas bélicos. Pero ahora que se rebaja la tensión en el frente bélico, pues sube la tensión en el frente político interno israelí, ¿verdad? Es decir, todo lo que estaba pasando hasta el 7 de octubre del 2023 está volviendo a pasar de alguna manera. La presión del gobierno para que haya una reforma
judicial que permita al gobierno, al poder ejecutivo, pues controlar más al sistema judicial israelí, que tiene muchísima independencia, más que en prácticamente cualquier estado, incluso democrático occidental. Eh, y también hemos visto otra vez que surgen los problemas con el tema de los religiosos o ultra religiosos y su servicio militar. Todo esto que ya había protagonizado titulares durante mucho tiempo, vuelve a ser un tema de actualidad, ¿no? Esto es un poco el tema interno. Porque recién hablábamos del régimen de Bashar al-Assad, que estuvo muchos años, pero en Israel con democracia, con elecciones y con un sistema totalmente distinto. También tenemos a Netanyahu hace muchos años, aunque tuvo un pequeño lapso ahí con un gobierno de coalición que fue alternativo, pero duró poco. Y ahora Netanyahu sale bastante reforzado de esta guerra y tiene un juicio en el cual, de momento, pues parece que las acusaciones son un poco más débiles de lo que la gente se pensaba, ¿no? O sea, no, parece que A ver, ahora el juicio sí. es más inofensivo de lo que parecía. Sí, bueno, es la hora de Netanyahu, es decir, ha sido llamado a testificar y está testificando. Hubo muchas peticiones aceptadas, muchas veces peticiones de aplazo por la guerra, por la situación, por los frentes en los que Israel está inmersa, o sea, petición de aplazo que al final pues llegó a que empiecen las audiencias no en Jerusalén como corresponde, de hecho, tendría que ser en un tribunal de distrito, sería un tribunal de primera instancia en España. No se llevan a cabo en Jerusalén, sino en Tel Aviv, en una cámara con seguridad, o sea, como en una sala muy protegida, precisamente porque se trata de Netanyahu, por supuesto. Sí, son casos de corrupción, de fraude, de abuso de confianza, de aceptación de sobornos también. O sea, podríamos resumir estas acusaciones en los tres casos que el caso 1000, 2000 y 4000. Así se llaman ah, dichos casos. De momento lo que vemos aquí, lo que leemos en la prensa es que efectivamente Israel, Netanyahu está como pez en el agua y sus abogados le defienden de forma muy, muy eficaz. Es decir, que bueno, que los regalos que recibió no fueron tales, que fueron menores, que tampoco fueron regalos, que fue un poco una cosa cotidiana que no influyó en sus decisiones. Um, Luego que los favores a empresarios para tener una mejor cobertura en la prensa, que no fueron tales, que tampoco él los pidió, que tampoco él fue consciente, que fue cosa de su mujer y de un amigo de su mujer, y que no fue realmente una presión, simplemente una conversación, por ejemplo, bueno, para que hablen mejor de Netanyahu y que al final, como demuestran sus abogados, pues la cobertura tampoco fue, con ejemplos, miles de ejemplos, que tampoco fue muy favorable a Bibi. O sea, de momento realmente está ganando mucho, está ganando Bibi esa batalla. eh, está, está en el tribunal como está en su oficina, en su despacho. O sea, muy dueño muy dueño de sí mismo, muy, muy confiado. Y así transpira, y así lo vemos en la prensa. Ya veremos qué pensarán los jueces de, de sus testimonios, del testimonio que hace a través de sus abogados. Pero de momento sí, parece que los casos se están deshinchando poco a poco, pero ya veremos. Esto no ha terminado. Recordamos que el primer caso se abrió en 2016, luego 2019, 2020, y que ahora estamos en esa fase de testimonios, de audiencia, y en algún momento pues vendrá el juicio. No sabemos exactamente cuándo, pero será
bueno, casos, será un caso para seguir desde luego. Bueno, yo no sé si hay alguna cosa, tú que has vuelto hace muy poco a Israel, eh, aparte de la novedad de que ahora Siria ya no es lo que era mientras estaba fuera, ¿has notado algo más en la propia sociedad israelí? ¿Algo, están más relajados, están más tristes, están más alegres? ¿Hay algún cambio? No tanto, no tanto. Ah, es más o menos como antes, es decir, que la gente ha vuelto a su trabajo, los que no están de reserva. Ah, pero sigue habiendo reservistas tanto en Gaza como en el norte de Israel. Es verdad que la cosa está más tranquila en el sur del Líbano, que no hay cohetes, misiles desde ese país, pero siguen en alerta los reservistas, incluso a veces llegando a depósitos de armas, a lanzaderas. Ujú. ¿Cómo corresponde con el acuerdo de cese el fuego? Es decir, que en cuanto Israel vea una amenaza, la destruye. ¿Verdad? Por eso la Claro, gente, los soldados siguen en alerta. y también he leído que los tantísimos desplazados desde el norte, desde hace mucho tiempo, no están volviendo todavía. Todavía no. La decisión, y de hecho estaba leyendo que la decisión se aplazó de febrero a marzo, o sea que las condiciones todavía no están reunidas. Pero Es verdad que la decisión de quién tiene que ser. del ejército. Es el ejército que decidirá si las Ah, condiciones son propicias para volver a su casa. y, y Ahora con, falta mucha reconstrucción, de hecho. bueno, y entonces sí, para el norte hace falta todavía, para el sur, los que vivían alrededor de la Franja de Gaza va a tardar bastante más, ¿no? Sí, aunque muchos ya han vuelto a su casa, desde que Hamas es menos amenaza que lo fueron los de Hezbollah en el norte, pues la mayoría ya ha vuelto a su casa, los que pudieron, porque muchas casas fueron destruidas en los No, no, últimos años y se claro. están viendo. No tengo una cifra exacta, pero muchos han vuelto ya a su Bueno, casa. Y es- aparte de eso, nada ha cambiado realmente, por ejemplo, en cuanto a manifestaciones. Yo vivo cerca de la residencia de Bibi y hay manifestaciones no a diario, pero a menudo. Reservistas siguen yendo a sus bases y todo es temporal de momento. O sea, temporal con Gaza, con Hezbollah. Los logros todavía no se han plasmado en papel, podríamos decir, o una cosa ujú, más definitiva. Y antes de terminar, Jorge, sí, sobre la duda de, ah, de la capital, ¿no? De la capital de Yemen, de Sada, sí que está tomada por los rehenes, digo, por los hutíes, perdón. De hecho, son un clan, el clan de los hutíes es originario de la provincia misma de Sada, así que sí están ahí. ujú. Los ataques fueron determinados contra ellos y de hecho recordamos que varias veces los hutíes mismos atacaron oficinas de las Naciones Unidas en, en la capital de Yemen, en Sanaa. Así que sí están muy presentes. Bueno, vamos a ver qué es lo que da de sí estas semanas, porque yo creo que igual están todos un poquito como en esa obra de teatro del absurdo que se llamaba Esperando a Godot, esperando a que llegue Trump. Están todos ahí pendientes diciendo, bueno, todavía nos queda más o menos 4 o 5 semanas. Vamos a tratar de sacar la mejor tajada que podamos de esta situación en este tiempo, porque ese 20 de enero va a ser una fecha clave para decir lo que no se hizo hasta ahora, ahora lo va a hacer Trump y a su manera. Y eso despierta muchos temores en todos, ¿eh? No solamente en los enemigos de Israel, sino también dentro de Israel, porque Trump es un personaje bastante impredecible, no se puede saber muy bien por dónde van a ir los tiros, en este caso no es ninguna metáfora. Pues muchas gracias, Pascal, por habernos atendido. De momento, dada que la situación en Israel se ha pacificado en cierta medida, pues vamos a hacer estas crónicas una vez a la semana
y esperemos que algún día no muy lejano también te podamos liberar incluso de eso. Pero mientras tanto necesitamos que de vez en cuando nos cuentes en primera persona cómo se está viviendo lo que pasa en Israel. Muchas gracias y hasta la próxima semana. La semana que viene, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y Hag Sameach, porque mientras tanto, hasta la próxima semana ya va a empezar la fiesta de Hanukkah.